Pueden sentarse, hermanos, bienvenidos. Amén. Oramos por nuestro hermano Edgar, que por razones de fuerza mayor no pudo estar hoy. ¿Cuántos oramos por él? Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, vamos a ir a la palabra y seguimos hablando de esas riquezas que Dios ha puesto en estos vasos de barro. Amén. Todos los vasitos de barro, levanten la mano. Eso nos desinfla muy seguido, ¿verdad? Cuando nos sentimos muy, como dicen, muy fufurufos, ¿verdad? El Señor nos dice, hey, pobres, miserables, cuitados. Santo Dios, se oyó feo eso, ¿verdad? Pero está en la Biblia. ¿Quién ha leído eso? Está en la Biblia. Y se refiere a eso, a que a veces nos inflamos tanto que el Señor nos pone un alfiler y ¡pum! Se desinfla el globo. Somos vasos de barro. Y la gloria de Él está en cada uno de los que le han recibido. ¿Dicen amén, hermanos? Quiero hablar precisamente de esas riquezas esta tarde. Y hemos estado viendo esos pasos al convertirnos, ese avance de la vida cristiana conforme más entendemos la palabra, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pedro en uno de sus escritos habla, esto no está en el mensaje, pero se lo doy si lo quiere buscar. Él habla y dice, añadir a vuestra fe. Y empieza una lista, añadir virtud, conocimiento, ¿verdad? Si lo encuentra, goces, está ahí entre 1 de Pedro y 2 de Pedro. Pero me encanta porque el resto de nuestra vida cristiana es un añadir. Es un error pensar que ya lo tenemos todo. ¿Dicen amén? No importa si tienes 5, 10, 15, 20, 50 años en el Evangelio, te tengo buenas noticias. Seguimos en el taller de Dios. El que comenzó la obra la sigue perfeccionando. ¿Dicen amén? Entonces que no venga el enemigo a desanimarte y a decirte al oído, tú no sirves para esto, mejor retírate, renuncia. No, señores, el resto de nuestra vida estamos en el taller del Señor. Y Él sigue cada día añadiendo a nuestra vida. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una bendición de parte de la palabra. Y precisamente vamos a leer el capítulo 2 de 1 de Pedro. Dios bendiga a los que vienen listos con sus notas, amén. Manténgase atento y algo que siempre recomiendo, no pierda el hilo de pensamiento, amén. Anote sus escrituras y en casa les puede leer. No se ponga a leer aquí porque pierde el hilo de pensamiento. Y la escritura es bien importante mantenerla porque no es solo escritura. Esta escritura es espíritu y es vida. ¿Dicen amén? Y tenemos que ponerle atención. Voy a leerlo y como me vaya leyendo vamos a ir dando cuenta de algunas cosas. El mensaje de hoy pudiéramos titularlo ¿ladrillos o piedras vivas? ¿Qué aguanta más, el ladrillo o las piedras vivas? Ya se oyó más por allá. Lo voy a repetir. ¿Qué aguanta más, los ladrillos o las piedras vivas? ¿Verdad? Sí, porque tienen que ser vivas. Porque hay piedras que usted las ve, pero las golpea con otras y se desmoronan, ¿verdad? Pero hay piedras vivas que es difícil romperlas. Tiene que haber un proceso de martillo y cincel. Y ese es trabajo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él convierte los corazones duros en blandos, pero Él quiere piedras vivas. Así que, dice la Escritura, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso cantamos, porque tú has sido precioso. ¿Dicen amén? Porque es una verdad, Dios ha sido precioso en Cristo Jesús. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Lo que Pedro está invitándonos es a que reconozcamos del material que estamos hechos al venir a Cristo. Al venir a Cristo somos piedras vivas. Me detengo aquí solo para aclarar algo que por años por ahí está dando vuelta y que muchas personas creen esto. Nuestro propósito no es ofender a nadie, respetamos la fe de muchas personas, dicen amén. Pero la Escritura nos aclara muchas cosas. El Señor hizo preguntas a sus discípulos y ahí estaba Pedro y les dice, ¿quién dicen vosotros o quién dicen las gentes que soy yo? Algunos contestaron, bueno, dicen que eres Elías, que eres un profeta, X. Pero de pronto el Señor encara a Pedro y le dice, ¿tú quién dices que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús inmediatamente lo felicita diciéndole, bienaventurado eres Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, quiere decir nadie, sino mi Padre que está en los cielos. E inmediatamente vuelve con él y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te digo, tú eres Pedro, verso 18 de capítulo 16 de Mateo. Voy a esperar que lo apunte. Capítulo 16, verso 15. El Señor, después de oír la declaración de Pedro, lo felicita de alguna manera. Y el verso 18 entonces se dirige a Pedro y le dice, yo te digo, tú eres Pedro. Y aquí está la confusión para muchos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El nombre de Pedro en su origen griego significa Petros, así como suena, P-E-T-R-O-S, Petros. Y su significado en griego es pequeña piedra. Así que espero que note. El verso 19, el verso 18, el Señor le aclara esto. Yo te digo que tú eres Pedro. En otras palabras, yo te digo a ti que tú eres pequeña piedra. Y algunos cuando está la conversación han entendido que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Usted cree que la iglesia del Señor está fundada en una pequeña piedra? Para nada. Lo que el Señor le está diciendo a él, tú siendo una pequeña piedra, pero ahora viva, serás parte de esta roca. Y cuando él habla, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Cristo mismo, dice el amén. Así mismo. Y note la diferencia, Pedro, pequeña piedra, Cristo, roca. Y si tú lees los salmos vas a encontrar infinidad de expresiones de David. Jehová es mi roca, mi luz, mi salvación, dice el amén. Hay una infinidad. Y desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio, hay muchas verdades sobre, refiriéndose al Señor como la roca. Así que algunos creen, y digo esto con mucho respeto, no voy a entrar al más profundo. Por eso algunos creen que allí ese es el inicio de fundar papas en la religión popular y que fue en Pedro que se fundó. No, señores, se fundó en la roca, no en pequeña piedra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Así que inmediatamente en el verso 19 dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En otras palabras, a ti, Pedro, pequeña piedra, te daré las llaves. ¿Qué quiere decir el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra? ¿Cuántos dicen amén? Las llaves del reino de los cielos. Porque el mensaje de Cristo viene del cielo.
No es una filosofía barata inventada aquí en la tierra. Viene de arriba, dicen amén. Y Pedro se le dice al Señor, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. En otras palabras, con este evangelio, con esta palabra, lo que atares aquí, con estas llaves del evangelio, será atado en los cielos. Lo que logres aquí, allá será confirmado. Y luego note lo que dice, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. Y eso lo vimos inmediatamente en el ministerio de Pedro. Pedro no quería predicarle a los gentiles, si alguien se recuerda. Pedro como judío quería predicarle solamente a los judíos. Y el Señor trató con él. Y por eso le dio las llaves para predicarle a todo el mundo. Las llaves del evangelio. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y por eso lo vemos, aún defendiendo las diferencias de creencias de algunos de aquel tiempo, que querían obligar con ciertos requisitos a las personas, y que los gentiles, hablando de usted y de yo, o sea, todos los que no somos gentiles, judíos, somos gentiles, hasta el día de hoy. Levanten la mano todos los gentiles, empezando por mí, ¿verdad que sí? Pero el Señor ama a todo el mundo. Y Pedro, aunque quería ser exclusivo al Señor, le dio lecciones. Y un día, predicando en una familia en la casa de Cornelio, dice, todos se convirtieron, creyeron a estas llaves del reino, a esta palabra. Y toda la familia, vecinos y amigos que estaban presentes, se convirtieron. Empieza a cumplirse el atar. ¿Sabe qué es lo que ha venido a hacer el evangelio? La palabra religión, más que una simple palabra, quiere decir religar. Algo que está roto, volverlo a unir. ¿Dicen amén? Adán y Eva y la desobediencia, se rompió esa comunicación. Cristo, con este mensaje del reino, con estas llaves del reino, dado a Pedro y a muchos más, y a ti y a mí, lo que hacemos es reconciliar. ¿Cuántos dicen amén? Reamarrar lo que se había roto. Así que pudimos ver cómo Pedro, algunos de los compañeros se sorprendieron. ¿Cómo que estabas en casa de Cornelio? ¿Son gentiles? Pues sí. ¿Quiénes somos nosotros para prohibirles que se bauticen? Claro que se bautizan. Ellos también recibieron el Espíritu del Señor. Y vemos a Pedro ya cambiando, interviniendo, pero cumpliéndose la palabra que el Señor le dijo, lo que desatares, lo que atares. Y estaba haciendo la obra. ¿Cuántos me están entendiendo? El Señor no prometió edificar su iglesia sobre Pedro, sino sobre Él mismo. Cristo no es una roca pequeñita, es la roca inmovible de los siglos. Y mientras cada hombre y mujer que acepta a Cristo abrace este mensaje, usted tiene las llaves del reino que abre su vida, que es lo que ha abierto su corazón, dicen amén. ¿Cuántos sintieron cuando la palabra llegó y el Espíritu Santo le tocó dentro y usted sintió, esta es una verdad de Dios? ¿Cuántos se recuerdan el día de su entrega a Cristo? ¿Cuántos se recuerdan el cambio de la paz que ahora siente? La vida sigue, sus problemas siguen, pero en medio de todo tenemos paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor lo hace con estas llaves del reino del Evangelio. Entonces nos muestra que somos precisamente piedras vivas. Y Él, hablando del Señor, lo que leímos fue que los hombres desecharon la piedra viva. Y cuando habla de los hombres que desecharon la piedra viva, se está refiriendo a todos los que construyen todo tipo de áreas en su vida y proyectos aún, y desechan la piedra. Yo quiero preguntar en este día, ¿cuántos entienden el concepto fundación para cualquier construcción? Levante su mano si entiende alguien que debe haber un fundamento antes de poner una construcción. 3 manos. Gloria a Dios, ya hay más, qué bueno. Seguro que sí.
sobre todo los que trabajamos en el medio de construcción, ¿verdad? Bueno, vuelvo a leer. 1 Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, hablando de Cristo. En el verso 5 de 1 Pedro 2, entonces nos vuelve a invitar, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que construimos, siempre usando el fundamento en Cristo, quiero decirte, va a haber una buena construcción en tu vida. Estoy hablando de el hogar, la familia, tu propia vida, aún tus proyectos materiales. Si tomas a Dios en cuenta primero, tendrás buen fundamento. ¿Dice el amén? De otra manera, Mateo nos recuerda que, de alguna manera, nos dice que lo que no tiene fundamento, lógicamente se construye en arena. Y que cualquier tormenta viene y destruye, dice el amén. Pero el Señor dice en Mateo, el que construye en la roca le compararé al hombre prudente. Y esa prudencia es la que marca la misma escritura. Pensando en esto y en esta construcción, quiero llevarte a los problemas del ser humano desde el principio. ¿Cuántos se recuerdan después del diluvio? Los hijos de Noé. ¿Alguien se recuerda cuántos hijos fueron? 3, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de los nombres? Sem, Cam y Jafet. De esos 3 hijos de Noé, sus hijos, los nietos de Noé y los bisnietos y los que siguieron, volvieron a llenar la tierra. Para eso te invito a que leas Génesis capítulo 10 en casa. No te enfades mientras lees de pronto las descendencias, ten paciencia, porque si bien es cierto, para algunas cosas tenemos paciencia y para otras nos desesperamos. Pero al mencionarte todo esto, no me he salido del tema, estamos hablando de piedras vivas, ¿dicen amén? Te doy una nota. En el capítulo 6, ese lo buscas tú de Génesis. Acuérdense que les doy tarea, amén. Y ya les estoy diciendo mucho, ya no les digo entre Génesis y Apocalipsis, les estoy diciendo Génesis 6, ¿dicen amén? Allí en Génesis 6 lo vas a encontrar. Después de que el Señor le permitió engendrar a estos 3 hijos a Noé, en cuanto esos chamacos nacieron, la tierra se había corrompido al máximo y estaba llena de violencia la tierra. Del más pequeño al más grande era un continuo de pensar en el mal. Apréndete este dato. Por esa causa el Señor llevó a cabo el diluvio. ¿Cuántos sabían? Muy bien. Pasó el diluvio. Dios preserva la vida a Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Y es donde nacen los hijos de estos 3 personajes. Ingratos. Estos nietos, bisnietos, tataranietos llenaron el planeta otra vez. ¿Qué le parece? Como un dato de felicitación para ti, te invito a que encuentres en el capítulo 10 y 11 cuántos hijos tuvieron los hijos de Noé, nietos. Y te voy a dar los datos. Uno tuvo 7, uno tuvo 5 y otro tuvo 4. ¿Cuántos fueron? 16.
Estos 16, hermanos, si te cansas de leer, ahí menciona todo lo que vino. Pastor, ¿pero qué estamos hablando? ¿Por qué nos fuimos a la historia? Bueno, es que de los descendientes de Noé, precisamente de los nietos, bisnietos, salió un personaje muy famoso y fue reconocido en ese tiempo como un gran cazador, Nimrod. ¿Alguien se acuerda de ese nombre? Nimrod. N-I-M-R-O-D, Nimrod. Y se usó en el principio su nombre, la Biblia lo pone varias veces, como reconociéndolo a un gran cazador, pero dice, delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Venía bien. Además de ser un gran cazador, tenemos que entender que el sentido de cazar en ese tiempo, estamos hablando, un cazador va y busca la presa para el alimento a la familia. En otras palabras, el sustentador. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Hay muchas historias donde los pueblos dependían de los cazadores. Las familias, cuando veían llegar, los cazadores traían en el cuello amarrado o en palos cargando diferentes tipos de animales. Las familias se alegraban, había alimento. ¿Cuál Stereo Brothers en aquellos tiempos? Ni cuál Albertson, ¿verdad? Era algo tremendo. Si a esto le añades por qué la Biblia le llama gran cazador delante de Jehová, quiere decir que su labor era buena y que era aceptable delante del Señor. Pero además de ser un cazador, se convierte y empieza a formar la primera ciudad y construyó varias y se hizo grande. Dice, fue el primer poderoso. Hablando de los seres humanos que buscan un título, fue el primer hombre en la tierra, reconocido como el más poderoso. Uno de los peligros que tiene el ser humano es que cuando logra algo, o le da la gloria a Dios por el logro, o se queda con el título, ¿dicen amén? Y ese fue su problema. La gente lo reconoció como el hombre fuerte, el hombre conquistador, cazador y conquistador, constructor, usted póngale en su tiempo ingeniero. Las multitudes habían pasado los años, se habían multiplicado y estaban poblando la tierra. Y entre sus conquistas de una ciudad a otra, dice, encontraron un valle, el valle de Sinar. Yo quiero imaginármelo, un lugar precioso, alto. Y allí se detienen y empiezan a platicar entre ellos. Y aquí está el asunto de piedras vivas y ladrillos cocidos a fuego. Ellos, dice, empezaron a hablar unos a otros. Cozamos ladrillo, y lo describen. Cozamos ladrillo en lugar de piedra y usemos asfalto en lugar de mezcla y hagámonos una ciudad. Y hay tres cosas mezcladas. Hagámonos una ciudad, hagámonos un hombre y hagámonos una torre. Primero que nada, la ciudad, una torre y un hombre. Según ellos, para si nos dispersamos, sepamos dónde reunirnos. Pero aquí está el problema, aquí empezó el problema. Esa torre que vamos a hacer, el punto más alto, que llegue al cielo. Ahí fue el acabose. Para aquellos que batallan con el asunto de la triunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se menciona en Génesis, hagamos al hombre, plural,
a nuestra semejanza, plural, y que ahora aquí viendo esta condición, el Señor ve, dice, descendamos. Escuché bien, descendamos. Dijo Dios, descendamos. Y viene la triunidad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y observan qué es lo que están construyendo. Y dice, estos no van a desistir de lo que han hecho. Entendemos la palabra, no van a desistir. El Señor sabe que eso no es. Dios no quiere en realidad que nos vaya mal. Dios quiere que nos vaya bien. Y aún en su misericordia, cuando Él ve que estamos haciendo algo, escucha bien, más grande que el fundamento que tenemos, entendamos esto. Si usted ha visto un edificio que va a ser de 10 pisos, yo quiero que sepa que el equilibrio de ese peso, o la cantidad de ese peso, tienen que depositarlo abajo de la tierra antes de construir. ¿Cuántos sabían eso? El peso de abajo tiene que controlar todo lo que va arriba. Estos ingratos empiezan a construir con ladrillo cocido. Usted agarre una piedra y un ladrillo, ¿qué pesa más? El Señor sabe que eso, y con lo que ha dicho, una ciudad y una torre y que la cúspide llegue al cielo. En otras palabras, ¿quién pretende construir llegar al cielo con sus propias manos? Jamás lo va a poder, jamás lo va a lograr. ¿Dicen amén? Pero en los tiempos modernos en que vivimos, mucha gente asume esto y quiere un hombre. Ya tenemos un hombre como cristianos, hijos de Dios, tenemos identidad. Pero a veces en nuestro afán de la vida queremos algo más grande. Que se oiga mi nombre, que sepa la herencia que voy a dejar, mi compañía. Usted nómbrele. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos haciendo en nuestra idea, en nuestro capricho, no hay fundamento y hay puro ladrillo, no hay nada de piedra. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que el Señor, la triunidad baja a nivel, no. Ahora si recuerdan, lo primero que hizo Nimrod, el primer lugar que fundó, su reino que estableció, ¿alguien se recuerda cómo se llama? Babel. Es Babilonia. Babel, solo que Babel es una forma hebrea de expresar pronto Babilonia. ¿Y sabe qué es Babilonia? Confusión. Y ahí lo vas a leer en el capítulo 10 de Génesis. Vas a encontrar que esta triunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ven, dice estos, por decir estos ingratos, estos torpes, mira lo que están haciendo. Esto no van a desistir. Así que el Señor no vino a tumbarles, a destruirles, el Señor vino a confundirlos. Y ahí aclara, cuando dice confundamos, vuelve a usar la palabra plural, confundámoslos. ¿Están oyendo, hermanos? Y Dios los confundió, aclarando que en ese tiempo no es como hoy. Hoy aquí se habla inglés, español, y uno que otro sabe más idiomas. Y encima de eso, pues, dialectos, ¿no? De nuestro México, dialectos de aquí mismo. Pero en ese tiempo era una sola lengua en toda la descendencia de los hijos de Noé. Así que el Señor es tan misericordioso, aún viendo nuestra necedad, construyendo nuestra propia destrucción. ¿Por qué digo nuestra construcción? Porque imagínate una torre que crece y que crece y que crece. ¿Tú sabes la cantidad de aire que hay arriba? Si usted no lo sabía, vea los edificios más altos de cualquier ciudad y hay un punto donde te quedas de pie en los días de viento y obsérvalo y tú ves cómo se mueven. ¿Alguien ha observado eso? En México se inventaron hace 40 años, 50 años, unos como jacks hidráulicos, gatos hidráulicos. Y te digo esto porque
me consta cuando hicieron la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. Ahí ve a mi esposa de luna de miel, santo Dios. Allá tenemos una foto en la punta, pero nomás de pensar que aquello, ay Señor, no sé si son 60 y tantos pisos. Y aquello era impresionante, porque se mueve con esos gatos que tiene abajo. Se mueve. ¿Cuántos sabían eso? Levanten la mano. Gracias, porque Pablo dijo, digo verdad, no miento. Pero estos ingratos se ponen a construir de ladrillo. Y para arriba, lo que el Señor vio, estos le van a dar para arriba y no van a desistir. Descendamos, veamos y confundámoslo. Por eso el acuerdo y el desacuerdo es algo que Dios ha preparado para el ser humano. ¿Dicen amén? Todavía es un regalo de Dios. El acuerdo nos permite ponernos de acuerdo y lograr cosas. Mucha gente batalla porque están en desacuerdo. Pero en ese tiempo, el Señor quiso romper el acuerdo, dicen amén. ¿Por qué? Por protegerlos. Porque lo más fácil hubiera sido destruirlos. Acababa de destruir la generación pasada con el diluvio, ¿sí o no, hermanos? Pero Él no quiebra su palabra, no más, no más. Me arrepiento de haber creado al hombre, pero no desistiré de ellos. Su misericordia para el hombre, Dios es misericordioso y paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedamos a un arrepentimiento y vivamos para siempre, vida eterna. ¿Cuántos se gozan? Y aún allí vemos la misericordia de Dios, confundámoslo. Me imagino yo haciendo la junta de la triunidad de Dios. Una triunidad, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice hagamos al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Usa la palabra plural, dice amén. Nuestra imagen, nuestra semejanza. Y acá dice descendamos y confundamos. Y aún ahí hay que darle gracias a Dios que no los destruye, sino, imagínense de pronto, más ladrillos. Ya no estaban hablando la lengua, estaban hablando en otra. Y el otro se queda. Y el otro. Y nadie se entendió. Y se paró la obra por la misericordia de Dios. Yo espero que el Espíritu Santo aclare nuestra mente, nuestro corazón y me diga que por eso muchos de nuestros proyectos se detienen, viene la confusión. No hay entendimiento. ¿Por qué? Porque no podemos querer ganar el cielo construyendo nosotros algo con nuestras propias manos y ganar el cielo. No, señores, necesitamos pararnos en un fundamento que es la roca, el ángulo, dicen amén, que es Cristo, y empezar a construir. Y el proyecto lo podemos lograr. Tú no tienes ideas cuántos personajes en nuestros días, miembros de iglesia como ministros y aún pastores, queriendo establecer iglesias grandes. Y su frase es esa: hagámonos, construyamos esto. Y todo lo que se quiere es un hombre, hagamos. ¿Y qué pasa? Más tarda en levantarse aquello que pronto se acaba y se termina. Yo espero que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón, porque si somos honestos, muchos de nuestros proyectos el Señor los ha confundido. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Por eso. Porque Él no quiere que construyamos nuestra propia trampa, nuestra propia destrucción. Él no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? El apóstol Pedro nos recuerda entonces lo que somos. Piedras vivas. Ahora te invito a pensar. Dios en su misericordia a ti y a mí nos invita a ser parte de una construcción, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y créemelo, en el Señor somos útiles todos. Sí, a veces
vemos y nos alegra, quisiera cantar, quisiera ser músico, quisiera ser un gran maestro, un gran predicador, y no es malo desearlo, gloria a Dios por ello. Pero ¿sabes qué? Voltea a ver el lugar que Dios te ha dado y la tarea, el don que te ha entregado y gózate porque somos útiles, somos piedras vivas ahí donde estamos. Amén. Somos parte de algo y eso es lo que tenemos que cuidar. Mientras nos enfoquemos en eso, seguiremos construyendo en un solo fundamento. Recuerda esto, Babel, confusión, no tenía fundamento, no había piedras. Y es muy probable que en muchas de las áreas nuestras no hay fundamento. ¿Tienes tu idea cuántas personas batallan en diferentes áreas? La vida no es fácil. Y el Señor no nos engañó, nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí. Pero ¿cómo confiar en alguien que no tenemos? Dice el amén. Pero cuando lo tenemos, entonces lo tomamos en cuenta siempre. Y eso es glorioso. Quiero invitarte para que abramos nuestro corazón al Señor. Pedro nos recordó y nos dice, la piedra que desecharon los hombres, pero preciosa para Dios. Hablando de Cristo, dice amén. Entonces, es posible que nosotros no estemos construyendo una torre, ni mucho menos, como Babel. Pero sí hay torres en nuestros sueños. Y Dios no está en contra de que tengamos planes y propósitos, pero tenemos que hacerlo bajo el mismo fundamento que ya está y que es Cristo. Cuando hacemos nuestro propio proyecto aparte, tenemos que ser honestos, no hay fundamento. Por eso hablar de la piedra, el ángulo, hablar de Cristo, no es nada raro que todo tipo de construcción está hecho de piedra, dice el amén. Porque si no sabías, la mezcla, el cemento, todo es de piedra molida. Y encima de eso hay camas de piedra. Un cimiento queda con muchos huecos por las piedras, pero precisamente la piedra molida, la mezcla viene y rellena y rellena. Y hay que llenar esos vacíos. Y cuando lo hacemos, créemelo, estamos seguros en el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis, que después de que engendró Noé a sus hijos, dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sabes tú que hablar de la venida del Señor, ponga mucha atención, no le voy a dar la cita, usted la va a buscar, tarea? Pero es curioso que mucha gente que está averiguando los días, las fechas, quiere saber cuándo va a ser el rapto. Y cuentan días, meses, acontecimientos, pero ni atención le ponen a esto. ¿Sabes qué dice la Biblia? La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y te vuelvo a repetir. Génesis 6:10. Después que nacieron los hijos de Noé, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra en nuestros días, hermanos? Ya no se predica que Cristo viene. Yo te digo, Cristo viene. Como a veces hablo con mi familia y les digo, Cristo viene. Cristo viene y está por llegar. Y si esta noche me llama el Señor a su presencia, ya vino por mí. Y si me deja 20 años, pues gloria a Dios y será amén. Pero el Señor está levantando a su pueblo y finalmente llegará el día en que desaparecerá la iglesia. ¿Cuántos se gozan por ello? Pero por eso tenemos que tomarlo en cuenta
y hacer buenas construcciones. Voy a ventanear un poquito aquí a una familia. Espero que no se enojen conmigo, ¿verdad? Hermana Rocío, hermano Nico, Dios los bendiga. Denle palmas al Señor por esta pareja, pero con ganas. Ya va a haber mole pronto aquí en la iglesia, ¿verdad? Se van a casar, gloria a Dios. ¿Pero qué están haciendo? Poniéndole cimiento a su matrimonio. ¿Dicen amén? Están invitando al Señor. Quieren saber el consejo de Dios. ¿De qué es eso? Fundamento. ¿Dicen amén? Y eso es lo único que nos ayuda a mantener una vida, dicen amén, funcional, negociando con ese consejo de la palabra del Señor. ¿Dicen amén, hermanos? Así que bueno, ya los ventaneé y luego me disculpan, ¿verdad? ¿Cuántos saben entonces que esa piedra preciosa es Cristo y sigue siendo precioso para nosotros? Vamos a cantar este coro, pero quiero invitarlos a cantar acá en el altar o en su banca, donde guste, pero yo creo que podemos acercarnos y cantar juntos y declarar, gracias Señor, y decirle, no soy ladrillo, gracias Señor porque somos piedra. ¿Dicen amén? ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. La vida sigue, la lucha en los hogares sigue. Pero dice, los que aceptan ese título, vosotros también como piedras vivas. Permite ser edificado. Ya no estés a la distancia. Permite que el albañil del reino de los cielos te tome y diga, esta piedra va aquí y está aquí. Yo me inspiro mucho cuando veo los tremendos hombres que levantan bardas de pura piedra y la van acomodando. Oiga, se ven preciosas. Pero también veo los cercos de madera, todos mal hechos y pronto se destruyen. Óigame, pero esos barras de piedra como que dicen, pégame otra vez, ¿verdad? Aquí no cabes. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Te invito a darle gracias al Señor. Vosotros, dígale al Señor, soy piedra viva. Gracias porque no soy ladrillo. Padre, te damos gracias. Tu pueblo, Señor, en cualquier lugar que está buscando el orden correcto para construir todo tipo de proyectos en su vida, Señor, lo hacen con este fundamento que tu palabra misma nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está, que es Cristo. Porque no importa que hagas una obra de oro, de plata, de heno, de madera, de hojarasca, dice, el fuego se encargará de manifestar. Y por eso las luchas de la vida son como fuego para los proyectos que hemos hecho en hojarasca, en madera, en todo lo que se termina con fuego. Pero una obra que permanece después del ataque y la tormenta, Señor, tiene recompensa, dice tu palabra, porque permanece, queda de pie. Muchos proyectos en estos días estamos viendo, salen como llamaradas, rápido, pero muchos proyectos no están durando. ¿Acaso no te tomamos en cuenta a veces, Señor? Tenemos que ser honestos y decir, sí, Señor, muchas veces no te hemos tomado en cuenta. Pero hoy por hoy te decimos gracias. Gracias porque somos piedra, no somos ladrillo, Señor. Gracias. Espíritu Santo, síguelo fortaleciendo y permítenos reconocer siempre esto.